Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Ya saben quién soy, y estoy súper emocionado de hablarles hoy de un tema que sé que a muchos les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y no solo eso, vamos a desentrañar un secreto jugoso, y una verdad que tal vez Can Yaman desearía haber escuchado antes. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Así que si son fans de las telenovelas turcas, de las historias de amor, de los chismes del espectáculo y por supuesto, de Can y Demet, este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de por qué Demet Özdemir tenía razón, y de por qué Can Yaman, en su momento, no le hizo caso. Una historia llena de drama, de secretos, ya lo verán. Así que sin más preámbulos, empecemos. Y por cierto, si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ningún vídeo nuevo. Vamos, que les prometo que no se arrepentirán. Bueno, para empezar, recordemos un poco. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para aquellos que quizás no estén familiarizados, o para refrescar la memoria, les diré que son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Ambos son actores increíblemente talentosos, guapos y con una química explosiva. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y por supuesto, la química entre ellos fue el ingrediente secreto. Su conexión en pantalla era innegable y el público, como es lógico, se enamoró de la pareja. Pero, ¿qué es lo que hacía a Erkenci tan especial? Bueno, la serie, además de la evidente química entre los protagonistas, contaba con una trama fresca y cautivadora. La historia de una joven soñadora, Sanem, que busca abrirse camino en el mundo laboral y que, por azares del destino, se cruza con Can Divit, un fotógrafo exitoso y carismático, conquistó a la audiencia desde el primer capítulo. La serie combinaba a la perfección el romance, la comedia y el drama, ofreciendo al público una experiencia televisiva completa y entretenida. Además, la fotografía de la serie era impecable, con hermosos paisajes turcos que realzaban aún más la belleza de la historia. La serie fue un fenómeno global, y esto se debió en gran medida a la conexión que los espectadores sentían con Sanem y Can. El público se veía reflejado en sus miedos, sus esperanzas y sus deseos. La serie, con su enfoque en el amor, la amistad y la búsqueda de la felicidad, resonó con el público de una manera profunda y duradera. ¿Pero qué pasó detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se escondían tras esa fachada de amor y pasión que veíamos en pantalla? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no tardaron en surgir. Los fans, las revistas del corazón, todo el mundo hablaba de ellos. Y claro, con esa química tan palpable, ¿cómo no iban a creerlo? Se les veía juntos fuera del set, en eventos, compartiendo momentos de ocio, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, buscando señales de una posible relación. Cada comentario, cada me gusta, cada encuentro fuera del set era analizado con lupa. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja florecían en Instagram, Twitter y Facebook. Se creaban edits con momentos románticos de la serie, mezclados con imágenes de la vida real de los actores. La fantasía y la realidad se entrelazaban, y los fans se sumergían en un universo paralelo donde Can y Demet eran, sin duda, una pareja. Y ahí es donde entra el secreto del que les hablé al principio. Según diversas fuentes, Demet Özdemir siempre estuvo muy clara con Can Yaman. Ella, al parecer, sentía algo por él, pero también tenía sus reservas. Tenía claro que la fama, la atención mediática y el ritmo frenético que conlleva ser una estrella de televisión, podían ser peligrosos para una relación. Quería construir algo sólido, algo duradero. Quería tomarse las cosas con calma, con cautela. Demet, con su intuición femenina, con su experiencia en la industria del entretenimiento, sabía que la fama podía ser un arma de doble filo. Observaba cómo otros famosos se dejaban llevar por la vorágine de la atención mediática, cómo las relaciones se desgastaban bajo la presión de los medios y la constante exposición. Ella no quería que eso le pasara a ella.
Quería proteger su corazón, y quería construir una relación basada en la confianza, el respeto y la conexión genuina, y no en la superficialidad de la fama. ¿Pero qué pasaba con Kan? Bueno, Kan por su parte parecía estar completamente enamorado. Era el soltero más codiciado del momento y de alguna manera, la vida de Estrella le iba como anillo al dedo. Se dejaba llevar por la fama, por las entrevistas, por la atención de los medios. Disfrutaba de la popularidad, de los eventos, de los viajes. Y tal vez no escuchaba del todo a Demet. O quizás no quería escucharla. Quizás pensaba que la pasión del momento era suficiente, que el amor podía superar cualquier obstáculo. Kan en ese momento estaba en la cima del mundo. El éxito de Erkencikus lo había catapultado a la fama internacional. Era el rostro de campañas publicitarias, participaba en eventos de moda, y sus fans lo esperaban en cada esquina. La atención mediática era constante y la vida de Estrella parecía una aventura emocionante. Y aquí viene el gran secreto. Demet, con su intuición femenina, con su sentido común, vio venir lo que podía pasar. Le advirtió a Kan, intentó hacerle entender que tenían que tener cuidado, que las prisas no eran buenas consejeras. Le intentó explicar que la fama podía ser un factor destructivo para una relación, y que era crucial mantener los pies en la tierra y priorizar los valores que realmente importan. Pero al parecer Kan, cegado por la fama y el amor, no le prestó la suficiente atención. La relación, lamentablemente, no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entran los rumores, las especulaciones, y las diferentes versiones. Algunas fuentes hablan de peleas, de discusiones, de celos. Otras hablan de diferencias de personalidad, de incompatibilidades. Y por supuesto, no faltan los rumores de infidelidades y de otros amores que surgieron en el camino. Las posibles causas de la ruptura son variadas. La presión mediática, las exigencias del trabajo, las agendas apretadas y las posibles tentaciones fueron factores que pudieron influir en el fin de la relación. El desgaste propio de la fama, la dificultad de mantener la intimidad y la privacidad en un entorno tan expuesto, pudieron haber jugado un papel importante. La falta de comunicación, la diferencia de prioridades y las posibles infidelidades fueron también elementos que contribuyeron a la ruptura. Sea como sea, el resultado fue el mismo, la pareja, que tanto amaba el público, se rompió. Y con ella se rompió el corazón de muchos fans. Y según parece, también el corazón de Demet. ¿Y por qué digo esto? Porque tiempo después se supo que Demet, al parecer, tenía razón. Las advertencias que le hizo a Kan resultaron ser ciertas. La fama y el frenesí mediático terminaron por desgastar la relación. Después de la ruptura, se supo que la atención mediática y la exposición pública habían sido un factor clave en la decisión de Demet de poner fin a la relación. La constante presencia de paparazzi, los rumores en las revistas del corazón, y la imposibilidad de mantener una vida privada, la habían agotado. Quería una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, y la presión de la fama no lo estaba permitiendo. ¿Pero por qué digo que Kan no la escuchó? Bueno, creo que es evidente. Si Kan hubiera tomado en cuenta las advertencias de Demet, si hubiera sido más cauteloso, si se hubiera tomado las cosas con más calma, tal vez la historia hubiera sido diferente. Tal vez hubieran logrado construir una relación duradera, un amor de verdad, y no solo un romance fugaz y efímero. La falta de atención de Kan a las advertencias de Demet, probablemente fue un error. Si hubiera escuchado a Demet, si hubiera tomado en cuenta sus miedos e inseguridades, tal vez hubieran podido superar las dificultades de la fama y construir una relación más sólida. La inexperiencia de Kan en el mundo del amor, la inmadurez que podría haber tenido en ese momento, y la innegable presión de la fama, pudieron haberlo cegado y llevado a tomar decisiones que lamentaría más adelante. Y aquí es donde entra el drama. ¿Por qué se imaginan lo que hubiera sido? Kan y Demet juntos, formando una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Hubiera sido un sueño hecho realidad para muchos. Pero claro, la vida no siempre es como la queremos. La historia de Kan y Demet nos enseña una lección importante sobre la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la paciencia en una relación. Nos muestra que la fama y el éxito pueden ser efímeros, y que lo verdaderamente valioso son los lazos emocionales, la confianza y el amor genuino. En fin, la historia de Kan Yaman y Demet Özdemir es una lección.
Una lección sobre el amor, sobre la fama, sobre la importancia de escuchar a la persona amada, y de tomarse las cosas con calma. Es una lección sobre cómo las decisiones que tomamos en el momento pueden afectar nuestro futuro. Y por supuesto, es una lección sobre la importancia de la intuición femenina. Porque a veces las mujeres saben más de lo que parece. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tenía razón? ¿Creen que Can debería haberla escuchado? ¿Les gustaría que hubieran terminado juntos? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En los comentarios del vídeo me gustaría que compartieran sus perspectivas. ¿Creen que la fama fue el factor principal en la ruptura de Can y Demet? ¿Creen que a pesar de la ruptura, ambos actores han logrado mantener una carrera exitosa? ¿Qué lecciones podemos sacar de su historia? ¿Hay alguna otra pareja de la televisión turca que les gustaría que analizáramos? Espero leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Pero bueno, volviendo a la historia, después de su ruptura, ambos siguieron caminos separados. Demet, por su parte, encontró el amor nuevamente y se casó. Su matrimonio, aunque breve, fue un momento feliz en su vida. Demet, siempre buscando el amor y la felicidad, decidió apostar por una nueva relación. Can, por su parte, continuó su carrera, protagonizando otras series y películas, y viajando por el mundo. Se convirtió en un actor reconocido a nivel internacional, y ha tenido éxito en diferentes proyectos. Su carrera ha seguido en ascenso, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Hoy en día ambos son exitosos, pero sus caminos no se han vuelto a cruzar. Es posible que el destino no los haya reunido, pero ambos han logrado construir una vida plena y feliz. Ambos han aprendido de sus experiencias, y han madurado como personas y como profesionales. Y aquí es donde terminamos este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia llena de amor, de pasión, de fama y de secretos. Una historia que nos recuerda que a veces, lo mejor es escuchar a la persona que nos ama, y tomar las cosas con calma. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, y que el éxito y la felicidad no siempre son fáciles de alcanzar. Nos enseña que es importante ser auténticos, y que debemos priorizar los valores que realmente importan. Y ahora, ¿qué tal si resumimos un poco lo que hemos hablado hoy? Hemos descubierto que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una serie exitosa, que los rumores de su romance fueron muy fuertes, que Demet, con su intuición, intentó advertir a Can sobre los peligros de la fama, que al final, la relación no duró, y que lamentablemente Demet tenía razón. Y por supuesto, hemos hablado sobre el poder de la intuición femenina. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Can y Demet, así que por favor, déjenme sus comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen otra perspectiva? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, y por favor suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta pronto.